He sido la artista, la persona más linchada, humillada, vejada, vilipendiada e injuriada de este país. Después de 35 años de carrera, Eso. os guste o no, lo queráis admitir o no, yo sigo aquí. Brava. Sigo aquí. Muchos y muchas de tanto daño que me hicisteis ya no existís. Desde muy niña yo tenía clarísimo que quería ser artista. Ha sido un camino muy duro, tremendamente duro. No os imagináis por todo lo que he pasado. Han sido muchos años de mucho dolor. Te imponen una estética, Actuar aquí. te imponen diferentes cosas en las que tú no estás de acuerdo. Hay un proyecto para 2026 que recoge toda mi vida. Yo no tuve ni parte en los guiones, ni en el título, Nada. ni del docu, ni de la serie. Yo conté toda mi vida a una persona que me asignaron y yo es cierto que esperaba realidad. Estando en un reality en Hotel Glam, me sacaron del reality y tuve que ir a un juzgado de Barcelona para declarar. ¿Y volver a la tele? ¿Te gustaría? Cuando me he ido, he tenido que decir que no a 3 realities. Mi madre murió hace 6 años y poquito. ¿Y sabéis lo que era para mí? Se la despedazó viva, que se inventaron lo que se ha convertido en una asquerosa leyenda urbana. E invito a quien sea, a quien viera que mi madre llevaba aquello que aseguraron que llevaba. Que lo demuestren, porque a la siguiente persona que lo vuelva a decir, a los tribunales, en nada y menos, tenemos nuevos temazos. Mis amadas y amados Yurefans, 27 de marzo, Palacio Vistalegre de Madrid. Va a ser el conciertazo más importante hasta ahora de mi vida. Yo, en vuestro lugar, no me lo perdería. Ahorita que me he tomado una pastilla, ¿qué? Hola, amiguita. ¿Qué tal? Mira qué manos más frías tengo hoy, tía. Por invierno de mierda. Ya, es el invierno, no. No, porque no, has perdona. estado de fiesta, ¿no? Oye, sí, ayer salí un poquito, pero De tampoco nuevo mucho. estás de resaca. Que por cierto, me encontré a Le Coco y me dijo la hija de puta que tuvieron ayer show de las Pilardos y me dijo, oye, os mencioné la pastilla. Dije, parece que me he tomado un pastilla gay. Ah, no, que esto sí es un show de verdad y no lo que hacen estas. O sea, qué hija de puta. Show tenemos. por donde Ninguno, vamos. show somos nosotras, Eso nuestra es. vida. Oye, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal, Cari? ¿Qué vas a hacer estas Navidades? Pues irme a casa, Asturias. Yo es que odio las Navidades. A ti te gustan. Ya, es Yo las un odio, no me poco gustan cringe, nada. ¿no? Es que no me gustan nada. Cuando era pequeño me encantaban, pero las Navidades siempre A mí pienso me que gustan, es una pero cosa... me gusta en Estonia por la nieve Es que y tal. a mí no me gusta encanta la nada. nieve, pero es que en España como que es un poco Yo las odio. anticlimático. Las odio y porque creo que la gente está demasiado feliz, falsamente feliz. ¿Por qué tengo que ser feliz estos 15 días? Si va a pasar y vamos a seguir igual de amargadas cada una por nuestras cosas. Aquí ahora todo felicidad. Pues cariño, no, pues si estás amargada y tienes cosas, como en mi caso, pues sigo igual de amargado en Navidad. Ella es un rayo de sol, ¿no? Ella es toda felicidad. No, hoy estoy muy contenta con la invitada. Bueno, cuenta primero cosas y ya luego vamos. A ver, como ya sabéis, estamos pinchando nuestro DJ set, nuestro music set, en la discoteca Marta Cariño el primer viernes de cada mes. Exacto. Así que ya sabéis que tenéis que venir a vernos. Y también estamos en YouTube, Spotify, Podimo e iVoox. Dale like, compartid, comentad y todas esas cosucas. Que Exactamente. siempre os decimos. Y hoy cerramos el año, es el último capítulo del año, una puñetera locura. Nos vamos a ir de vacaciones, es decir, vamos a parar ahora un par de semanitas, porque eso sí que me las cosas. Ahí sí me gusta la Navidad, porque trabajo menos. Ya. Nos vamos ahora de vacaciones, estaremos un par de semanitas fuera y volvemos. Y hoy traemos a un referente, a un icono. A una queen del colectivo. Es increíble, tía. Es increíble que venga. O sea, me parece muy fuerte. Su vida ha sido muy completa, muy compleja. Y hoy vamos a hablar de todo. Ha hecho de todo, ha visto de todo. O sea, es que es una leyenda. Es un puñetero ente, icono. es un ente. Y vamos a hablar de un concierto que tiene, que veis aquí el cartel, que tiene el próximo 27 de marzo, donde va a hacer un repaso a sus 25 años de carrera. Así que nada, vamos a hablar un poquito de todo, de su paso por televisión, de su paso por Nos la va a contar un música. montón de cosas súper chulas, Sí, seguro. su impacto en la cultura popular y allá vamos. Hoy ha venido a tomarse la pastilla Llurena. ¡Hola, Lorena! Hola, cariños míos. Qué orgullo tenerte aquí, qué lujazo tenerte. Muchísimas gracias por venir. Es un orgullo enorme. Qué placer. Gracias a vosotros y a vosotros por haberme invitado.
Hombre, a este maravilloso podcast, La Pastilla Gay. Para mí es un lujazo. El lujo es nuestro. Sé que me lo voy a pasar Súper. pipa Hombre, que no. y que voy a irme de aquí con muchísima alegría y con una sensación muy placentera por todo lo que vayamos a hablar. Claro. Pero sé que va a ser maravilloso. Viva Así tú. que gracias. A Viva ti por tú. estar. Viva tú, viva tú. Bueno, este año, ahora en 2026, se va a hacer un concierto muy importante el Aquí tenéis 27 el de marzo. cartel. Sí, el 27 de marzo, aquí en Madrid, en Palacio Vista Alegre, donde harás un show, además, único, una vez. ¿Cómo de emocionada estás por tu concierto? Como bien sabéis, llevo dedicándome, aunque muchos lo quieran obviar, opacar, negar, 35 años en el mundo de la música. Empecé en el año 90. Ahora hablaremos de eso, del año 90. He hecho miles y miles de actuaciones en todos estos 35 años por toda España, también en el extranjero, que ya lo Sí, hablaremos. Sí. Pero sí que es cierto que este es un súper mega conciertazo en el que repasaré toda mi trayectoria profesional, desde mi primer disco hasta el último. Una trayectoria increíble. 35 años con cambio de género, que pasaste del pop al dance. Sí. O sea, que te has recorrido el mundo entero y de hecho has estado en China ante 8.000 personas. Wow. Bueno, de hecho, es cierto, hice 2 giras en China. Es que es muy fuerte eso. En el mismo año. O sea, la primera ya fue tan exitosa que la propia productora, y yo, evidentemente, decidimos que en ese mismo año se haría la segunda. Es muy fuerte eso. La primera actuación que tuve en esa primera gira en China, que fue inaugurando un mall, que ya sabes cómo son allí los malls, Ya. Sí, gigantes. ante 8.000 personas. Es que es fuerte. Es muy fuerte. Yo jamás hubiera imaginado eso. O sea, podía imaginar en Latinoamérica, en Europa, pero cuando contactan conmigo, porque contactaron conmigo Sí. a través de un mensaje privado de Facebook, que yo creía que era una broma, Hombre, digo, normal. esto es broma. O sea, no puede Muy ser. fuerte. No, soy fulanito, te llamo de tal productora, somos españolas, somos 3 hermanos, pero estamos afincados en Shanghai. Tenemos una productora. Nos gusta muchísimo tu música, nos gustas tú, lo que representas, y queremos hacer una gira contigo en China. Y yo digo, no, esto es mentira, esto es broma. Como siempre hago, todo lo que me entra a mí, que es mucho, se lo paso a mi manager. Y no era broma, era cierto. Es que qué fuerte. Al cabo de mes y nada, o incluso menos, el director de esta productora, que se llama Rafael, que vino de Shanghai, nos estábamos reuniendo en el Hotel Ritz, él y yo, para que me contase, ya se había certificado que esto no era una broma, para que me contara qué tenían pensado hacer en esta gira. Él ya tenía sus deberes súper hechos, yo era todo oídos y todo ojos, Sí. Que es fuerte. emocionadísima, imaginaros. Hombre, el mayor sueño, siempre digo que los 2 triunfos de un artista para mí son 2, siempre lo digo. Uno es vivir de tu arte, que ese es el mayor triunfo, y el segundo, y tú llevas viviendo de tu arte 35 años, Sí. y el mayor triunfo es exportar tu arte fuera del país. Exacto, Esos son los 2 mayores triunfos que tiene un artista. totalmente de acuerdo. Increíble. Pues Y llega a 35 años de carrera, llega Locamente, nuestros queridos Locamente, llegan Ferran, llegan David y te proponen este concierto. Pero ¿qué tiene de diferente este concierto a todo lo anterior que hayas hecho? Pues como he dicho, he hecho miles,
a lo largo de tantos años de actuaciones por todo el país, las giras en China. He actuado en Londres dos veces. Hace poquito De hecho, estuviste en hace Londres. poquito Sí. actué en Londres. Mi ciudad favorita del mundo, por De hecho, cierto. nos vamos para allá Nos vamos nada. en una semana. Me apunto. ¿Te gusta Londres? Es Lo preciosa. poco que he podido conocer en las 2 veces que he estado, porque cuando vas por trabajo, Claro. como Lo vives. llegas, tienes poquitas horas para prepararte, descansar un rato, actúas, te vuelves al hotel, al día siguiente, regresas Claro. a tu ciudad, Sí. que en este caso es Madrid, y no puedes ver todo lo que tú desearías ver, ¿no? Claro, no tienes. Pero lo que he visto de Londres en ambas situaciones, ¿no? Me encantó. Pues yo te llevo porque no me hay nada que me guste más del mundo que enseñar Londres a la gente. Yo voy todos los años. ¿En serio? Porque fue el primer viaje que hice. Yo tardé muchos años en viajar porque vengo de una familia muy humilde y ya hasta los 27 años nunca viajé. Y me dije que siempre que pudiese iría todos los años a Londres porque siempre soñaba con ir. Y este año se lo voy a enseñar a Bianca Sí, porque yo nunca he también. estado en Londres. Entonces se lo voy a enseñar. ¿No has estado nunca? No, Acá. no. Mira que he viajado, pero... Te va a Londres no. encantar. Es maravilloso. Te va a encantar. Es maravilloso. Volviendo un poco a tu concierto del 27 Locamente. marzo. Del 27 de marzo en Vista Alegre. Es Palacio. Palacio Vista Alegre, aquí en Madrid. Sí, España dejamos en la para- cajetilla para que compréis las entradas, que por cierto están volando. Sí. La última información que tengo es que llevan 3.000 entradas vendidas. Y así cuando que se emita esto, un será poquito de daros prisa porque esto está Porque se agotan. se agotan. Y además me ha dicho un pajarito que llevas un cuerpazo de baile increíble. Bueno, es que el concierto va a estar lleno de Sí. sorpresas. De hecho, actúan amigas nuestras. Sí. Le Coco, La Prohibida, Vania Vanilla, Papa Topo. ¿Quién más? ¿Quién me dijo? Ornella Góngora. Ornella. Pues todas. Y más sorpresas Y más que se viene que que nos no se hagan desvelaron en la rueda de prensa Vale. Hombre, porque queremos dejar un poco más. dejar un poquito para el propio día del concierto. Sería lo suyo. ¿Qué tiene de especial este concierto? Que era la pregunta. Bueno, pues que es un gran concierto en el que se hace un repaso a toda Toda tu carrera. mi trayectoria, a toda mi carrera. No son cantar 7 temas, 4 temas, 10 temas, es un repaso a mis 35 años. Qué fuerte. ¿Y por Es lo que tiene de especial y yo, de verdad, gracias a Locamente, que ya hemos trabajado muchas veces juntos, nos conocemos desde hace muchos años. Sí, contó Ferran. Ferran es, Exacto. es uno de los presidentes de Locamente y contó que su primera fiesta te llevaron a ti. Sí. Es fuerte, la primera que hicieron siempre en toda la historia. Y no habrá que Qué bueno. fiestas. Ha sido maravilloso siempre trabajar con ellos. Les adoro. Y cuando me reuní con Ferran y me propuso esto, pues perdonad que estoy un poco acatarrada. No te preocupes. Em, Las gripes. Totalmente. Sí. No daba crédito. Es que Era tal regalo para mí. O sea, en un lugar como Vista Alegre. Y hacer un repaso a absolutamente toda mi carrera. No a 10 años de ella o a 20, no, a los 35. Toda, desde el principio. Exacto. ¿Qué mayor regalo? Y insisto, no puedo estar más feliz ni más agradecida. ¿Y por qué crees que Llorena es tan importante e icónica para el colectivo? Porque lo eres. Gracias. según tú, Es mutuo, ¿eh? Porque en el concierto está lleno de unas de las Claro. mejores travestis que hay en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. Yo tengo una teoría, ¿eh? Luego te la voy a decir. Yo tengo otra que no sé si es acertada o no. A ver, sí que es cierto que desde el 90 hasta el 2000 mi trayectoria es a nivel local. Tanto en actuaciones, que yo era mi propia manager, yo me buscaba mis actuaciones, mis programas de televisión en teles locales, periódicos, radios. Bueno, y sí que es cierto que a partir del 2000 ya es cuando comienza ese fenómeno, ¿no? ¿Y a qué venías? No, el colectivo LGTBI. Vale. En el año 2000, cuando comienza todo el boom, empiezo a
vivir con muchísima alegría además, que una gran parte de mi público, a lo mejor me lo invento, un 80% de mi gran público es público LGTBI. O sea, yo no es algo, o sea, no fue algo buscado, no era una cuestión de marketing, es algo que surgió. Es fuerte. Es algo que surgió De manera orgánica. de cero. Yo De creo cero. que es porque nos identificamos contigo. Fíjate lo que te digo. Yo también lo pienso. Creo que nos identificamos con... Esa es mi teoría. Con tu lucha, con tu fuerza, con tu Sensibilidad. sensibilidad. Justo. Y creo que pasa eso. Y además pasa una cosa súper curiosa en lo que tú has dicho. La artista nunca busca al público LGTBI. El público LGTBI escoge ser artista. Yo Y sé. normalmente suelen ser mujeres fuertes con las que nos identificamos porque nos sentimos un poco, yo creo, protegidos por su arte, por su... Identificados y protegidos. Identificados, sí. Yo, en serio, esto, como digo, no fue una cosa premeditada, ni mucho menos. Seguir siendo el público LGTBI sigue siendo una gran parte de mi público, la más grande. Yo también me siento muy identificada Viva tú. por sensibilidad, por lucha, por lo que tú has comentado. Libertad. Búsqueda de libertad. Siempre. Y de justicia. Y de justicia. Justicia, Es algo libertad, valores. Valores sociales. Exacto. Sí, sí. Y bueno, sigo teniendo a este maravilloso público al que ni en 1000 vidas serían suficientes para dar las gracias. Y también creo porque tú representas el ser diferente, el hacerte a ti misma, el protegerte a ti misma, el cuidarte. ¿En qué momento tú te diste cuenta, soy diferente, quiero ser una estrella? ¿Recuerdas el momento? Desde que era una niñita pequeña. Sí. Siempre tuve muy claro esto de mamá quiero ser artista, que es como un tópico, ¿no? Que han dicho muchas actrices, Sí. actores, cantantes. No es un tópico, por lo menos en mi caso. Desde muy niña yo tenía clarísimo que quería ser artista. Anécdotas. A ver, es que estoy hablando de los 5, 6, 7 años. Qué O sea, fuerte. era una niñita. Era una Qué mona, mica. por favor. Pues yo me acuerdo que me fijaba en programas de televisión, tanto de cantantes Sí. como de presentadoras, Sí. y yo me ponía zapatos de mi madre, que imaginaros, Claro. eran como un barco. Total. Cogía sus sombras de ojos, Pintada. barro de labios, colorete, y me iba al baño. Yo tenía pelo largo y me pintaba. Imaginaros el cuadro que podía ser aquello. Qué mona, Con por tan favor. poquitos años. Qué mona. Y con los zapatos, a ver, que yo tenía un piececito que era una niña. Claro, con 5 Claro, años. era, Claro. me ponía delante del espejo y me ponía a cantar y a ser presentadora. Y veías el público en tu cabeza, Sí, ¿verdad? exacto. Eso también es una cosa muy LGTBI, Exacto. que estamos encerrados en nuestras casas y nos imaginamos nuestra vida después y buscas esa libertad. Y creo que creo que esa es la razón por la que Yo siempre me he identificamos. imaginado que hacía conciertos en mi, vamos, Claro. en mi cuarto, vamos, pero delante de 10.000 personas. Pero hay dos tipos de artistas. Está el artista que busca que busca el éxito y que quiere ser artista. Y Yo lo busqué siempre, Pero porque tú soy fuiste- muy ambiciosa. que es muy bueno eso. O sea, perdón, ambiciosa, En el es buen sentido de la cierto, palabra. en el buen sentido, no una ambición desmedida y enfermiza, no, ambiciosa. Como buena Sagitario, que Para los soy, Sagitarios. pues soy muy luchadora, trabajadora, amén de otras cosas y también defectos. Y buena persona. Gracias. Y buena persona. Divertida. Con mis defectos y virtudes, como todo el todas. mundo. Sí. Pero luchadora, trabajadora y peleona hasta el infinito. Pues eso siempre lo tuve muy claro. Me acuerdo que a mi madre le gustaba mucho la música.
Y mamá ponía sus discos, sus vinilos, de Manolo Escobar, de Machín, de diferentes cantantes, de Peret. Sí. Y ella, cuando estaba haciendo sus cosas, cocinando, limpiando, ella cantaba siempre. Bueno, Era muy alegre y siempre cantaba. Es como que me viene de sangre, ¿no? sí. Y yo pues también cantaba. Los fines de semana, mamá ponía el tocadiscos y yo andaba canturreando. Siempre cantaba, siempre cantaba. Y me acuerdo que un día, yo nací en Baracaldo, Viva Euskadi. viva Euskadi, fuera Euskadi. Me crié en Santurce hasta los 7 años. A los 7 años, por temas de salud míos, de que no dejaba de coger catarros, era uno tras otro, pues un pediatra le dijo a mis padres que probablemente era por el clima húmedo, Sí, sí. que nos fuésemos a un clima seco. Mis padres eligieron Valladolid Vale. porque mi padre tenía uno que había sido un hombre que había sido compañero suyo en el trabajo, y mi madre tenía allí a unos primos. Entonces eligieron Valladolid, que no sirvió de nada, porque no era un tema de humedad. Seguí teniendo los mismos catarros, y cuando yo tenía 12 años, o sea, estuvimos 5 años en Valladolid, y cuando yo tenía 12, regresamos a Santurce. Yo seguía exactamente igual, y yo tenía muy claro lo que quería ser. Y ya a los 19 años... En 1991, ¿verdad? ¿No? Que te subiste por primera vez en el escenario. Sí, pero ya en el 89... En el 89. Ya en el 89 es como que acabé de estudiar inglés. Es como... Y empecé con canciones, no de solamente de cantantes femeninas, sino de grupos masculinos. O sea, me acuerdo de Aquí no hay playa, y yo lo cantaba. Yo lo que quería era cantar. Y ya en el 90 le dije a mis padres, sobre todo a mamá, que era con quien siempre he tenido, ¿no?, más relación, más vínculo, que me quería dedicar a la canción. Y dijo, a por ello. Me acuerdo que yo solía tener problemas de afonía. Yo siempre he sido muy discotequera. Como todas. Y es cierto que íbamos los fines de semana mis amigas y yo, o mi novio y yo, o a discotecas. Claro, la música a tope, y encima yo, fijaros hasta dónde me gustaba la música, que siempre me ponía al lado de los baffles. Hombre, Siempre. Cuando llegaba a mi casa me pitaban los oídos. Es normal. Al día siguiente, claro, tienes que hablar muy fuerte. Estaba Más bonita. afónica. Pero claro, yo quería ser cantante. Entonces, mamá me llevó a un otorrino en Santurce, me revisó las cuerdas vocales y me diagnosticó un hiatus posterior. Bueno, sabéis que las cuerdas son un músculo, Sí. según hablas o cantas, hacen este movimiento, Sí, hacen así. pero tienen que cerrar del todo. Entonces, en mi caso, por tanto forzar la voz claro. inadecuadamente, había un espacio por el que se escapaba el aire. Claro. Y eso era lo que me producía las afonías. Claro. Entonces, este otorrino, Javier Odriozola, ¿Te acuerdas todavía? ¡Qué Sí. fuerte! sí, si de algo puedo presumir es de buena memoria. ¡Qué fuerte! Es cierto. Javier Odriozola. Y me dijo, bueno, lo que me ocurría, que era por forzar la voz, por no respirar adecuadamente, es decir, con diafragma, pero que tenía unas cuerdas vocales muy buenas. Y él, que trataba con
muchos cantantes y muchos cantantes. Conocía a una profe de canto que fue la mía, Qué fuerte. Concha Jiménez, una profesora de canto particular en Las Arenas. Me dio su número y me dijo, yo te recomiendo que si tú quieres ser cantante, aparte de la técnica de canto, que es lo que aprendí, estuve con ella 3 años, te va también a ayudar Claro. a curar La voz. el hiatus, ¿no? Sí. Estuve 3 años aprendiendo con ella técnica de canto. Iba 2 veces por semana, martes y jueves, de Santurce a Las Arenas. Y casi a la vez, también estuve acudiendo 2 veces también por semana a un foniatra para reeducar la voz hablada, Qué fuerte. Muy complicado eso, ¿eh? que se llama Balbino Rojo, en Baracaldo. Es decir, que yo no nací de la nada, sin preparación y porque me apetecía. No, me preparé, cosa que en muchos medios y durante muchos años No se dice. sabéis perfectamente. No es que no se dijera, es que se negó. Ah, ya. Ya. Es que era lo siguiente Sí. que íbamos a Es hablar. que se negó. Es que Estela es. Te convertiste en una estrella, pero ¿tú crees que te han dado el lugar que te mereces? No, jamás. No, todo lo contrario. Durante bastantes años, lo digo abiertamente, no tengo pelos en la lengua ni tengo por qué tenerlos. Total. He sido la artista, la persona más linchada, humillada, vejada, vilipendiada e injuriada de este país, Totalmente de acuerdo. sin ningún motivo. Totalmente de acuerdo. Solo porque había demasiados intereses por detrás, cosa que evidentemente los medios sí lo saben, pero el público no tiene por qué saberlo. Ya. Y se inicia también una campaña de la mala, la falsa. O sea, se elimina todo mi esfuerzo de 10 años. Yo, en cada programa al que asistía, lamentablemente tenía que defenderme, cosa que ahora no hubiera hecho, Total. porque yo no me tenía que defender de nada. Total. Tendría que haber sido ellos, los programas, ellas, quien probasen de lo que se me acusaba. Y no yo defenderme. Pero bueno, esto lo aprendes después. Yo era muy jovencita. Yo vine a Madrid sin malear. El mundo mediático no era mi mundo. Y de eso se aprovechó mucha gente. Total. E insisto, había demasiados intereses creados. Y de mí se ha dicho lo más grande. Se me ha tratado como absoluta escoria, cuando creo que aun teniendo todos los motivos para haberme rebelado, ¿no?, ante todos esos insultos, injurias, vejaciones, humillaciones, haber perdido los papeles, y nunca lo hice. Porque a mí, mis padres me educaron así, para ser respetuosa. Que muchas veces he tenido que alzar la voz porque tenía a 4, 5 colaboradores enfrente que eran metralletas, Perros de presa. sin dejarme hablar. Perros de Y presa. tenía que alzar la voz. Tanto. Pero jamás falté al respeto a nadie. Tampoco eso se me tuvo en cuenta. Y todo lo que conté desde el minuto 1, mi primera actuación fue en el 91, fue mi propio manager, salí en tales programas, de tales teles locales, en tales periódicos, en tales emisoras de radio. No se me dejaba contar, se me cortaba, se me coartaba la libertad de expresión, de eso que tanto presumimos. Yo no he vivido esa libertad de expresión. No la he vivido durante muchos años. Para mí no existió
esto. Total. Ya. Y al público, porque todos y todas sabemos el poder absoluto que tienen los medios de comunicación, para bien o para mal. Siempre. Es decir, cuando se quiere encumbrar a una persona hasta el Olimpo de los dioses, con méritos o no, se la encumbra. Cuando se la quiere o se le quiere llevar a los infiernos, con o sin motivos, también se hace. Y es lo que hicieron conmigo. Total. Es que Durante años. no podemos decir más. Sí. No podemos decir más. Un aplauso, de hecho. Grande. Viva tú, viva tú. Pero llega el año 2025 y yo siento... Mira, yo te sigo desde hace 25 años, ¿vale? Te sigo. Y yo siento que una parcelita, un poquito, porque te mereces muchísimo más, se te está empezando a reconocer. El lugar que ocupas dentro de la cultura popular de este país, dentro de la industria musical de este país, se te está empezando a reconocer. Este año se estrena una serie que yo personalmente, si bien me gustó, me hubiese gustado que se hubiese centrado solo en ti, en tu figura y en tus 35 años de carrera. Gracias por decirlo. No sé si estás de acuerdo con esto. Podemos hablar de esto. Sí, pero yo sí que siento que aún la serie, porque te deja en el lugar que te mereces como la artista que eres, sí que siento que la serie es un comienzo, un pequeño paso de todo lo que te mereces de que se te reconozca. Eso sí. Y bueno, sería el Y luego documental. Sí. Es que ahora hablaremos de documental porque es el proceso serie, documental y luego el concierto. No, es que yo ya voy como... Claro. Yo soy así. Sí. Como dice una de mis canciones, ¿no? Sí. Soy muy visceral, soy muy... Pues una Sagitario. Sí. Ya está. A mí la serie, los 6 capítulos, sí que es cierto que mis favoritos son el primero y el último, el sexto. Total. De hecho, hay un par promedio que a mí me parece una marcianada, la verdad. Sí, El sí. bueno es el primero y el último. Sí, para mí sí. Sí. Yo tengo que decir, yo no tuve ni arte ni parte en los guiones, ni en el título, Nada. ni del docu, ni de la serie. Mes y poco antes de que se estrenase en Netflix, junto con un amigo mío, un gran amigo, Juan, que sale mucho en el docu, que me acompañó mucho en el proceso del documental, pues estuvo viendo en la propia productora los capítulos de la serie y el documental. Hizo un previsionado para ver cómo es. Pero ya no había mucho remedio. Ya. O sea, es que era un mes y poco antes del estreno. Ya estaba todo. O sea, ya estaba entregado, ya. Yo conté toda mi vida a una persona que me asignaron. Conté toda mi vida, desde que nazco, por todo lo que me contaron mis padres, hasta que yo ya tengo uso de razón y ya lo cuento por lo que yo he vivido, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, a nivel personal y también artístico. Lo cuento todo, que nos llevó varias semanas y cada día eran varias horas. Y yo es cierto que esperaba realidad. Yo en la también, serie. totalmente. Y no quiero que sea una crítica, de verdad, que además nos llevamos súper bien con Suma y de verdad. Y yo les amo. Sí, no quiero que sea una crítica, pero a mí me hubiese gustado una serie realista sobre tú como protagonista. Sí, y cubriendo los 35 años de carrera. Yo era lo que esperaba, porque si no, ¿para qué he estado contando toda mi vida si luego se va a ficcionar desde el minuto 1 hasta el último? Y con Pero tintes bueno, surrealistas también. totalmente. O sea, con mucho surrealismo. Sí. Y al final, creo que la historia es lo suficientemente preciosa porque es una historia de superación, de lucha, para enfocarte desde un punto de vista realista. Era lo que yo esperaba. No se insisto. necesitaba tanta ficción, tanta parafernalia. Claro, yo esperaba realismo, sí. Es cierto que tanto en películas como en series
aunque estén basadas en hechos reales, siempre hay partes que se ficcionan. Sí, total. Sí. Y hay un Hasta ahí aspecto estamos de acuerdo. Nunca puede ser 100% exacto. Exacto. Tú eres una persona importantísima en la cultura popular de este país. Es inevitable que se muestre cultura popular. Es inevitable. Pero yo creo que la historia de superación es muchísimo más interesante que todo lo demás. Claro, por eso, cuando estamos haciendo el visionado, ¿Dijiste esto? sí que es cierto, se lo dije además a Nacho Vigalondo, que estaba allí. Que por cierto es maravilloso. Lo De es. verdad, yo le conocí en el estreno, que ahora hablaremos de... Es maravilloso. Es maravilloso. Lo es. Pero yo le dije, es que todo es ficción. Yo pensaba que era realidad, tal. Pero le dije, es cierto que me encantó. O sea, me parece una producción brutal. Está súper bien hecha. Estéticamente es increíble. Actores y actrices como elenco, lo máximo. Caracterización, o sea, todo. De 10. Y le dije en la reunión, o sea, enhorabuena, te felicito, porque la serie es maravillosa. Pero claro, me falta realismo. Claro. Se dijo O sea, mucho, lo pero uno no dijiste- quita lo otro. Lo han dicho muchos fans, y muchos críticos. O sea, no lo has dicho tú sola para nada. Lo ha dicho muchas cosas. Tú eres la protagonista y evidentemente tu voz es la más importante. Pero sí que muchos fans Lo sé. les ha dicho un montón. Mucha gente que me escribe por Instagram, tanto en publicaciones que se puede leer, como en privado. Pues yo esperaba otra cosa, es muy bonita, pero yo esperaba realidad. Yo también, insisto, que es una obra de arte. Total. De eso no nos metemos. Estamos O sea, hablando de una cuestión de perspectiva. Lo uno no quita lo otro. No. Pero es que hay una cosa preciosa, que es las actuaciones. Especialmente hay dos. La de Ingrid García Johnson haciendo de ti, es una maravilla. Papelazo. Y sí, es increíble. Yo estaba en el estreno y, para que lo sepáis, Yurena llegó al final. O sea, presentaron a todos, Sí. a todos los actores y actrices y llegó, nos pusimos de pie aplaudiendo y te fundiste con Ingrid en un abrazo llorando. Porque creo que Ingrid lo que entendió muy bien era el lugar que te merecías. Y lo hizo desde el amor, desde el lugar que te merecías. Totalmente No sé de si estás acuerdo. Sí. De hecho, antes de comenzar a rodar la serie, Suma Content quiso que Ingrid y yo nos reuniésemos Esto es importante. y nos reunimos en la productora para que también Ingrid pues pudiera captar gestos, formas de hablar de actualmente, no de hace 25 años. Conectamos perfectamente desde el minuto 1. Ingrid, aparte de ser una maravillosa actriz, que lo es una chica encantadora, es buena gente, es tierna, Tiene es pinta de ser cercana, buena, sí. lo es. Sí. Y después de la serie, con diferentes actos promocionales para Netflix, hemos coincidido. Y es cierto que en 3-4 veces que hemos coincidido, ella siempre ha llorado. Que además ella, en un medio de comunicación, no recuerdo en este momento cuál fue, lo dijo, es que siempre que coincido con ella, acabo llorando. Y es verdad. Mira, la primera vez fue en el primer capítulo, en el primer día de rodaje, perdón, del documental. Me llevaron a donde se estaba rodando la serie y los actores no me vieron, pero yo sí, y a mí me estaban grabando de cómo yo veía, tal, cómo se rodaban diferentes escenas. Y cuando ya Ingrid termina ese día, ella se va a su camerino a cambiarse, a descaracterizarse, y me dicen, ¿vas a entrar al camerino de Ingrid? Ella no lo sabía. Entré, aún estaba caracterizada, de Tamara, Fuerte. y empezó a llorar. Nos abrazamos. Fue un abrazo inolvidable, maravilloso, lleno de cariño, de emoción, de sentimiento. Y ella empezó a llorar y acabamos llorando las dos. Normal. Qué fuerte. Y luego, como os digo,
en 2 o 3 promociones más de Netflix, cuando ya la serie se había estrenado, ella siempre lloraba. Y de hecho, en la presentación en el Palacio de la Prensa, Se fundieron un abrazo y se pusieron ahí. también. Sí. O sea, es maravillosa. Luego hay otra actriz, que es Rocío Ibáñez, que es la que hace de tu madre. Bueno, eso fue, entiendo que muy emocionante y bonito para ti. ¿Cómo lo viste? ¿O qué? Fue un absoluto shock. También esto era para el documental. Sí, cuando os veis en el documental, cuando la ves caracterizada, es la primera vez que la veías. Sí. Eso es real, ¿no? Totalmente real. O sea, no hay nada ficticio. Quiero decir, en el docu, todo lo que habéis podido ver, o pueda ver la gente que aún no le ha apetecido visionarlo. Tenéis que ver, especialmente el documental. A mí Sí, me gustó mucho. antes que la serie, Sí. yo invito a que se vea el documental. Entiendes mucho mejor la serie, yo porque ya te seguía y te conocía, porque soy fan, pero para personas que no te conozcan personalmente, entiendes muchísimo mejor la serie. Exacto, viendo el documental primero, Vale. pues en ese mismo día, el primer día, insisto, de rodaje del documental, hay un punto en el que nos cambiamos de localización y me dicen que va a llegar Rocío Ibáñez, terminado su rodaje ese día, y llegó. E iba caracterizada de mi madre. Muy fuerte. Yo sabía que iba a llegar así, pero una cosa es saberlo Ya. y otra es vivirlo, verlo. Como todo el mundo creo que sabéis, mi madre murió hace 6 años y poquito. ¿Y sabéis lo que era para mí? Sí. Cuando yo la vi entrar, fue maravilloso, pero fue tal shock. Nos sentamos, conversamos, yo no podía dejar de mirarla. Lo hubiese abrazado, creo, de hecho, que nos abrazamos. Yo no podía dejar de mirarla. Era como, vale, sí, soy consciente de que mi madre ya no está. No me he vuelto loca. Pero Dios mío, es que Es como es como si una parte de ella estuviera porque es allí. que es así. Es que la caracterización fue increíble. Brutal. Increíble, increíble. Y de verdad, ese rato que pasamos juntas, para mí fue un regalo. Ole por su interpretación, Uf, increíble. ole. E insisto, ese rato que pasamos juntas, sufrí mucho. Fue muy doloroso, Ya. pero también fue muy bonito. Porque, insisto, era como si una parte de mamá estuviese a través de ella, ¿no? Fue precioso. Qué fuerte. Que yo creo que la gente no es consciente de la leyenda que es esta persona, del icono pop. O sea, Sí. creo que la gente no es artista. consciente, porque empezaste con el pop, has llegado hasta el dance. O sea, Con tintas de electrónica también. En verdad, el primer disco que lo grabé en el año 93, que se titulaba A por ti. Con un himno que es A por ti, ahora hablaremos de A por ti. Exacto. Ese disco, que no sé, yo no lo hice, pero no sé quién lo filtró y está en YouTube. Ya era dance. Sí, es verdad. sí, Ya era dance. sí. Sí. O sea que mi gusto musical sí es muy amplio y escucho todo tipo de música e incluso me encanta la ópera. Y mi cantante favorita de ópera, aparte de Montserrat Caballé, es María Callas. Tengo libros sobre ella, biografías, discos, o sea, escucho heavy, pop, dance, balada, quiero decir, Eres ecléctica. sí, mucho. Un disco de heavy de Llorena. Sería increíble. ¿Te imaginas? No sabría defenderlo. Ya, es muy Una complicado. cosa es que me encanta, ojo, Ya. hasta cierto punto. O sea, a ver, heavy, me refiero Europe, Bon Jovi, Scorpions. Vale. O sea, es un heavy light. Ujú. Es un rock. Sí. Más duro. Exacto. Pero, por ejemplo, rock duro, heavy metal como tal,
sí que es cierto que ese género no me identifico, no lo escucho. Ya. Pero sí que 2 grupos favoritos míos, o 3, eran Europe, Bon Jovi y Scorpions. Y yo los escuchaba y los sigo escuchando. Claro. Pero claro, una cosa es escucharlos y que me enamoren, y otra cosa es defender temas de ese tipo. O sea, mira, mi profe de canto me dijo, y estoy hablando del 90 al 93, sí, que fueron 3 años los que estuve con ella. Con Concha. Con Concha, Se me queda con el exacto. nombre. Que aún sigue viva. Me enteré el otro día en un programa de radio porque la mencioné, y es de estos programas que entran llamadas. Fue en un programa de Isabel Gemio, y entró una oyente y dijo, Concha sigue viva, porque yo no sabía, Qué fuerte. ¿no? Pues sigue viva, está viva, gracias a Dios. Y ella me dijo, cuando comenzamos, por mi tipo de voz, ¿no? Me dijo, yo tenía muy clara la música, que era dance, pop dance. Me dijo, yo cantaría lírico, ópera no, porque no tengo voz para ópera. Yo cantaría música melódica y me iría a Francia. ¡Hala, qué fuerte! Os lo juro por lo más sagrado que Concha Jiménez, mi profe de canto, así me lo manifestó. ¡Qué fuerte! Porque ella, su opinión, como profe de canto, que mi voz se iba a entender mejor en Francia Sí. que en España. No me fui a Francia. Sí que hace poco he estado en Francia, en París concretamente, pero yo me quedé en España, hice lo que yo quería hacer, que era pop dance, y ahí he continuado toda mi trayectoria. Luego ya, en el 2000, es como más pop, hasta que en el 2012, cuando yo me empiezo a autoproducir, después de muchas decepciones, con discográficas, con tal. Pasa más en muchos artistas. Totalmente. La discográfica es muy dura. Mucho. Muy dura. Mucho. Y cada vez es cierto que hay más cantantes que nos autoproducimos. Sí. Autogestión. Es más. Sí. Exacto. En el 2012 yo dije, voy a coger el toro por los cuernos, por decirlo de un modo, y empecé a autoproducirme y a gestionarlo yo todo, no solo a financiarme todo lo que hago, canciones, videoclips, shootings, vestuario, coreógrafo, o sea, absolutamente todo. Sino todo lo que eso conlleva. Que es muy difícil gestionar todo esto tú sola. Sí. Pero Solita. es curioso porque las 2 etapas más felices de tu carrera se produjeron en la autogestión, Exacto. ¿verdad? O sea, se Así produjeron es. del 90 al 2000, de 2010 hacia ahora, en la autogestión. Justamente en la autoproducción, como tú bien dices. ¿Por qué será? Bueno, pues Porque al final lo llevas tú y tú sabes todo lo que quieres proyectar, lo que quieres hacer, lo tienes como Exacto. muy claro en tu cabeza. Tú controlas lo que quieres hacer, lo que quieres ofrecer, Sí. y cómo quieres ofrecerlo. y no dependes de otros que te ven como un producto o de una manera de hacer dinero a costa de Sí. lo que sea. Totalmente. Y te dan X canciones, te las imponen, te imponen una estética, Actuar aquí, te imponen esto. diferentes cosas Medios. en las que tú no estás de acuerdo, claro. pero que lo tienes que hacer porque firmaste ese contrato. Vale. Entonces, ¿qué tiene la autoproducción? Sí, es dura, es difícil, Evidentemente. pero es lo mejor que he hecho en mi vida. Eso lo hablamos Bianca y yo siempre porque nosotras nos autoproducimos y nos da una libertad a poder hablar de lo que queramos. Porque autoproducir Y hacer lo que y queramos. traer a quien queramos y a Sí. quien queremos y que esté a gusto. Y aquí que estás tú. Sí. Eso es maravilloso, y os lo digo en Es que serio. la libertad es maravillosa. Sí. Exacto. Y por eso Pero el público cuando es, LGTBI siempre se identifica. cuando es libertad verdadera. Sí, total. No lo que a veces, y no me importa decirlo, lo que a veces se llama libertad
pero no es tal. No lo es. Exacto. Pero no es tal. Y volviendo al mundo de la música, si tuvieras que elegir una canción tuya con la que más te identifiques, ¿cuál sería? Es complicado, ¿eh? Yo pensé cuál diría yo y no sabía decirlo. ¿A por ti? A por ti me parece un himno. Me parece... El himno de España debería ser a por ti. De hecho, O sea, debería quitarlo y debería Podrían ser. ponerlo. ¿Qué sentiste cuando escuchaste ese temazo? Porque eras muy joven para Tenía tener esa 21 visión, añitos. para decir, hostia, esto es bueno. Bueno, perdón, pero esto es bueno. Cuando yo escuché los 10 temas en el año 93, Qué buen disco. compuestos por 2 grupos diferentes, la música, Sueños Virtuales, y la letra, 16 válvulas, grupos que ya no existen como tal, pero que en ese momento sí existían y sí estaban en activo. Cuando este disco, por cierto, lo pagaron mis padres, Qué monos. aunque no estaban de acuerdo en que yo me dedicara a la música, Te apoyaron aún. finalmente me apoyaron, financiaron este disco, y cuando yo escucho en el estudio de grabación, que era Norte Studios de Portugalete, que sigue existiendo el estudio, me enamoré de todos los temas. Es que es muy bueno el disco, ¿eh? Es muy bueno. Sí. Hacer un disco debut bueno es muy complicado porque eres muy joven, porque no tienes experiencia. Y hablamos del 93, Estamos hablando no de de hace otra 3 época. años. Y autoproducida. Sí, Sí. Que es todo. sí. que es Y todo yo muy era una complicado. niña. Ese disco se tiene que volver a reeditar. Por Y remasterizado. en vinilo. Y en vinilo. De por mí, hace muchos años que estaría ya, pero la historia es que entre el dueño del estudio y ambos grupos hubo pleitos, hubo juicios. De hecho, yo, estando en un reality en Hotel Glam, en Barcelona, me sacaron del reality y tuve que ir a un juzgado de Barcelona para declarar, No lo sabía. porque parece ser, presuntamente, el dueño del estudio, estos chicos de ambos grupos eran de más o menos mi misma edad, eran unos críos, y no registraron los temas, Ay, la inocencia. Ya. la inocencia. Y llega uno más viejo y con más calle. Entonces, presuntamente, el dueño del estudio, cuando ya comienza el boom, el a por ti y demás, lo registró como que era suyo. Qué hijo de puta. Entonces, ahí vinieron las denuncias entre ellos. Ya. Y yo tuve que ir a declarar en Barcelona y yo conté lo que a mí se me dijo, lo que yo sabía. Música de los temas, Sueños Virtuales. O sea, perdón, sí, Sueños Virtuales. Letra, 16 válvulas. Esto es lo que yo declaré. ¿Cómo ha quedado el tema? Lo desconozco. De hecho, en el álbum Superstar, que las canciones se han versionado, ya no son las mismas, no son igual, que yo me quedo, lo siento, con las del 93. Lo siento. Total. Tanto era por ti. Muchísimo mejor. Volverás a mí, sí que es cierto que no la tocaron. Está tal como estaba en el 93. Y luego está La Noche, que sí es totalmente diferente. Para mí La Noche me quedó con la del 93. Total. Pero si os fijáis en el álbum, o cualquiera que tenga ese álbum o pueda acceder a él, pone derechos reservados Evidentemente. por el tema judicial. Y yo insisto, a día de hoy, no sé cómo ha quedado ese tema. Qué poco valor se le da en esta industria a las intérpretes. Qué poco valor, porque esas canciones son tuyas. Sí. Es que esas canciones son tuyas. Yo bueno, mis padres las pagaron. Claro. O sea, mías. Son tuyas. Mías. Bueno, de hecho, ¿os acordáis? Hablo en general. En aquel momento, ahora ya es diferente todo, hablamos del 93. El máster era un DAT. Un DAT es como una cinta de cassette pequeñita. Un DAT lo podemos buscar en internet. Es decir, yo tengo ese DAT, yo tengo ese máster. Pero claro, ¿qué puedo hacer con él? Claro. Teniendo en cuenta los problemas que tuvieron entre ellos y que yo ni siquiera sé cómo ha quedado esta historia.
Yo quiero publicar ese disco, pero intacto, sin tocarlo. No toques absolutamente nada. La misma portada, tal y como es. No, nunca tuvo portada. ¿Nunca tuvo portada? No, se la hizo un Yurefan, David Zamajor. Y pensaba que era oficial. No, porque ese disco nunca se publicó. Nunca. Yo, desde el 93 hasta el 2000, toqué puertas y ventanas con mi disco debajo del brazo, como se suele decir. Sí. Todas las puertas y ventanas habidas y por haber, pero nunca se publicó como tal. Sin embargo, a raíz de Mamma Mía, en el año 99-2000, que fue el programa que artísticamente me apoyó de verdad, me dijeron, como yo siempre hablaba del disco del 93, me dijeron, escoge una canción, queremos hacerte un videoclip dentro de nuestras posibilidades. Y es el videoclip de La Por Ti de la piscina. Qué fuerte. Yo escogí a Por Ti porque era mi canción favorita y era la que yo había decidido que le diera título a ese disco. Entonces, bueno, estuvieron todo un verano entero poniendo cada día ese videoclip. Y mi primera discográfica, que era Superego, me fichó por A Por Ti. Ojito, quiero que esto quede muy claro, porque parece ser que hay muchos medios y mucha gente que no lo quiere admitir. Mi discográfica me fichó por A Por Ti. El otro tema que salió en el maxi single más vendido de la historia de este país, que llevaba por título A Por Ti, que incluía No Cambié, o sea, ni mi discográfica ni yo queríamos ese tema. De hecho, en el Superstar ya no está, No Cambié. Porque ni ellos ni yo queríamos esa canción. Para mí fue un experimento. Me voy yendo, O sea, cortarme, preguntarme, porque yo me voy yendo de un lado a otro. Está perfecto. Sí. Pero es que es normal. A Por Ti, es que es lo que digo, debería ser el himno de este país. Al final te quedas con esa canción, supongo, claro, porque hemos hablado sí, A Por Ti. Es A una Por canción Ti. que vuelve a surgir en... Es un tema maravilloso. Pero fijaros, cuando me ficha Superego en el 2000 por lo de Mamma Mía, la vuelvo a grabar, otra vez, una versión diferente, que no tiene nada que ver con la auténtica, y es buena. Pero yo me sigo quedando con la Le tienes original. mucho cariño a la original. Amo esa canción. Claro, le tiene mucho cariño. La original, con esas guitarras, con... Es buenísima. Es bestial. Has mencionado Hotel Glam y la gente no sabe, claro, hay mucha gente que le conoce por televisión, pero no sabe que la prioridad para ti es la música. Siempre ha sido así. O sea, creo que es algo que se debería decir y dejar claro hoy, que tu prioridad es la música. Tú quisiste ser artista, que es lo que eres, y así ha sido. He luchado y seguiré haciéndolo toda mi vida, ¿no? Por lo que soy, por mi trabajo. Yo soy cantante, soy artista. Ya he explicado antes que desde niño lo tenía muy claro, que me preparé para ello, por mucho que lo hayan querido negar y tirarme por el suelo, que es lo que han hecho durante años en prácticamente todos los medios de comunicación y prensa. Pero yo soy cantante y soy artista, le pese a quien le pese. Sí, he hecho 3 realities. Uno fue Hotel Glam, otro fue Supervivientes y otro fue GH Dúo. Perfecto. He hecho 3 realities, sí, ¿Y por qué no? ¿Y cuántas artistas ¿Y lo qué hacen? problema hay? ¿Y cuántos artistas lo hace? Que todo el mundo lo hace. Que por cierto, qué maravillosa estuviste en Supervivientes. Eso. Oh, gracias. ¿Es tu favorito de Sí. los 3? ¿Es el que más orgullosa estás? Sí. ¿Sí? Y sabéis, a ver, es un reality absolutamente extremo. Nadie lo imagina. Ni yo, que era súper seguidora de Supervivientes desde el minuto 1. O sea, tú lo ves ya desde, como espectadora o espectador, lo ves que es muy duro, pero no tiene nada que ver con lo que es en realidad cuando tú estás viviéndolo, ¿no? Absolutísimamente extremo. Estuve 9 semanas y casi llego a la final.
Casi. Casi, total. Por poquito. Muy poco. Os digo una cosa. Tendrías que haber ganado tú. Ay, gracias. ¿Sabéis el sentir de un montón de gente cuando yo salí que querían que hubiese ganado yo? Sí. Evidente. Ese fue el sentir de la mayoría de la gente. Nos regalaste ese meme maravilloso de ¡Soy feliz! Y es una maravilla. O sea, seguro que te lo mandan un montón. Yo lo uso un montón. Sí. Soy feliz. Fijaros, esto fue en el 2016, que ya han pasado unos años. Pues todavía muchísima gente me sigue hablando de eso. Pero ves cómo eres un icono de la cultura popular. Yo, en serio, los otros dos realities también maravillosos, pero Sí, o sea, donde ¿cuál- de verdad se me empezó a conocer como soy fue en Supervivientes. Sí, total. El que menos te quedas de los tres, el que menos te gustó. No es que no me gustase, es que estuve solo 2 semanas GH Dúo. Este dúo. En Hotel Glam estuve 2 meses, o sea, 8 semanas, en Supervivientes 9 y en GH Dúo 2. 2 semanas. Hace mucho que no pensaba en ello. O sea, me encanta el formato Sí. de GH VIP, Pues es muy poquito. pero yo estuve no en GH VIP, sino en GH Dúo, que era el primer GH Dúo, que era por parejas, pero por parejas que habían sido parejas de verdad en la vida real y habían acabado mal. Y a mí se me contrata con una persona, Juan Miguel, con la que yo ya había concursado en Hotel Glam, Es verdad. pero que jamás, nunca nosotros fuimos pareja. O sea, nunca. Entonces, claro, era como, Ya, es que esto... es que no habíamos sido nunca pareja afectiva. Entonces, bueno, pues a las 2 semanas Ya, si hubieses entrado sola, tú sola... tenía que haber sido en un GH Sí, VIP, sí, en GH. no un GH Dúo, Total. en un GH VIP. Total. Pero echando la vista atrás en toda tu carrera, ¿qué crees que le queda a Llorena todavía por hacer? Mucho. Que no hayas hecho. Pero que A algo ver. hayas hecho. Por supuestísimo. Bueno, pues se puede también hablar de sueños. Sí, claro. Uno de mis grandes sueños, como ya he contado antes, que cuando me ponía delante del espejo de niña tal, también imitaba a presentadoras. Uno de mis grandes sueños, que pues por ahora no se ha cumplido, es ser presentadora. Qué guay. Presentar mi propio programa. ¿Cómo Y- sería eso? ¿Entrevistas o actualidad? Musical, Es un testimonios, moda. todo lo que... Me podría Todo dar. lo que eres tú. Bueno, y hay algo más que a lo mejor hay gente. Porque, claro, como en tantos años no se me ha dejado ser yo, Sí. se me ha coartado, se me ha callado, y es así. Si yo no hubiera sido cantante, sí, profesora de inglés, tal, hubiera sido criminóloga o veterinaria. Oh, Soy amante de los animales, muchísimo. soy animalista. Entonces hubiera sido criminóloga, me apasiona, o veterinaria, o ambas cosas. No se Sería muy sabe. interesante. Entonces también podría presentar. Y sé. A ver, yo cuando me involucro en un proyecto, lo doy todo. Y si se me diese esa oportunidad, bien fuera en un programa de testimonios, de música, de moda, también de criminología, lo haría, porque es que me apasiona. Yo de pequeña siempre quise ser veterinario, pero como me emociono, me involucro tanto con los animales, lo pasaría muy mal. A la Cada hora vez que de se me muera- operar, de... Eso y se te muere un perro y yo estaría llorando todo el día. O sea, emocionalmente no lo veo para mí. O sea, sería Hombre, lloraste cuando Melody perdió en Eurovisión. Es que llora por todo. Llora por todo esta mujer. Ya, es verdad. Yo lloro por todo. Es que es muy heavy. Es que es muy heavy. Pero mira, estaba pensando que sería muy interesante un programa tuyo hablando con otras artistas y otros artistas autoproducidos y compartiendo experiencias. Sería de la bonito. industria musical. Sí, Deberías hacer un podcast. Piensa. me encantaría Deberías. Es que sería muy guay. ¿Y volver a la tele te gustaría? cuando me he ido.
Eso es cierto. Mira, la mejor respuesta. Es totalmente. Eso es verdad. Sí. Pero Claro. me refería a un reality, volver a hacer otro. Me han ofrecido, desde el GH Dúo, que fue el último reality, me han ofrecido 3 más y por circunstancias, no porque yo no haya querido, por circunstancias de trabajo, porque estaba inmersa en la grabación del documental, porque estaba inmersa con la promoción de la serie del docu y una gira que la estoy haciendo. O sea, es que voy a acabar el año trabajando y sin descanso. Entonces he tenido que decir que no a 3 realities. Lo que tú trabajas y lo que, o sea, es que es fuerte 35 años después lo que tú trabajas. ¿Cuánto valor tiene eso? Y los medios de comunicación deberían valorar mucho más. Viendo esos 35 años, ¿qué le dirías a esa niña a la que se ponía los tacones de tu madre? A María del Mar, ¿Qué ¿no? le dirías a María del Mar? ¿Queréis que os lo diga en serio? Sí. Claro. O sea, de verdad, que nunca, esto es muy fuerte, que nunca se dedicara al mundo ni de la música ni al mundo artístico. Nunca. ¿Y qué haría este mundo Que eligiera sin otro Yurena? camino. Pero ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué haría este mundo sin Yurena? Es que es increíble. ¿Qué haríamos? Gracias de verdad, pero es lo que siento. Ha sido un camino muy duro, tremendamente duro. No solo a partir del 2000 en aquellos años, sino en los 10 anteriores. Mira. O sea, no os imagináis por todo lo que he pasado. O sea, nadie lo imagina. Compensa, sí, alcancé mi sueño, vivo de ello. Cada vez se me reconoce más, es cierto. Y lo agradezco de verdad. Creo que es justicia divina. Como lo he dicho muchas veces, la serie y el docu han sido justicia divina. Es el comienzo de la justicia. Exacto. Sí. El comienzo, el conciertazo de Vistalegre el día 27 de marzo también es justicia divina. Total. Y muchas otras cosas. Pero han sido muchos años de mucho dolor, de 2 intentos de irme. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí. Y ya no solo eso. Mamá ya no está. El daño que le hicieron a ella. Tan solo por ser una madre. Tanto que se presume, ¿no? Y se habla desde hace ya muchos años. Mi madre es coraje. Mi madre renunció a todo. Por mí. Y se vino a vivir conmigo a Madrid en el año 98, que fue cuando nos establecimos aquí. Y lo ha dado todo, renunció a todo. Absolutamente todo. Pero es que ya llevábamos años, que ella siempre me acompañaba, pues esto, a discográficas, a radios, a televisiones, y ella siempre viajaba conmigo. Y hablamos de madre coraje, pero a la mía se la despedazó viva. Que se inventaron lo que se ha convertido en una, asquerosa leyenda urbana. Total. Porque hay a quien le sigue interesando decir que eso fue así. Y yo digo una cosa. Me pongo vehemente, lo siento. No te preocupes, no te preocupes. Primero, no voy a seguir tolerando, Dilo. ¿vale? Que sigan diciendo esto de mi madre. Pero lo segundo que quiero decir, insto e invito a quien sea, tanto que se ha asegurado y se asegura aún después de 25 años, sin ni siquiera respetar que mi madre ya no está, insto a quien viera que mi madre llevaba aquello que aseguraron que llevaba, que lo demuestren, porque a la siguiente persona que lo vuelva a decir, que se atenga. Una demanda. A los tribunales, que se atenga quien sea
te lo vuelvo a asegurar. Brava. Dilo. Brava. Y escuchadme, en el documental hay una persona, no sale, ¿vale? Lo cortaron. A ver, hay un proyecto para el 2026 que recoge toda mi vida. Ay, qué bonito. Toda. No puedo decir lo que es todavía, pero bueno, ya se anunciará. Hay una persona que decía quererme mucho y apoyarme mucho durante aquellos años, y a mi madre también. Y para el docu, lo mismo que entrevistaron a otras personas que no vivieron aquello, que ni me conocen en persona ni nada, pero bueno, les entrevistaron, pues a este chico en concreto, a este hombre, le entrevistan y él aseguró que lo había visto. Qué fuerte. Lo aseguró. Y sabréis de quién hablo. El otro día, sin ir más lejos, coincidí con esta persona en una actuación privada, porque aparte de todas las actuaciones que anunció, pues también actuó en fiestas privadas Vale. de productoras, de cumples. Bueno, esta persona estaba. Qué fuerte. Esta persona se dirige a mí, me va a abrazar, me va a besar, como si nada hubiese pasado, o como si yo no lo hubiera visto esto. Yo, educadamente, le doy 2 besos y le digo: fulanito, necesito hablar contigo aunque sea 2 minutos. Y él me seguía hablando de cosas. Esto fueron, 2 minutos. Y yo le seguía diciendo: fulanito, por favor, necesito hablar contigo. Se acercan personas que estaban en esta fiesta para saludarme y tal. Cuando me giro, él ya no estaba. Empecé a preguntar a los organizadores de esta fiesta, que era de... Es que esto es muy difícil todo, en serio. Ya. Pero bueno. Empecé a preguntar: ¿dónde está esta persona? ¿Dónde está esta...? Se ha ido. Porque luego son la gente más cobarde. Se marchó. Porque cuando vio que tú querías Fue la gente más darle cobarde. la- Él sabía perfectamente, lógico, de que quería yo hablar con él a solas, aunque fueran 2 minutos. Se marchó. Qué cobarde. Pero aún así, lo fuerte es que le saludó. Me encontraré con esta persona Evidentemente. en algún momento de mi Y se hará vida. justicia. Yo cuando vi, esto era en el documental, insisto, él lo dijo. Y tengo un testigo, mi amigo Juan. Yo pegué un puñetazo, mandé parar e imaginaros cómo me sentí, Total, es un insulto. una injuria, una calumnia. En derecho no sé cómo se puede catalogar o definir esto. Y menos mal que te hicieron caso y lo cortaron. No, yo no dije que lo cortaran. Ah, no. No. Lo hicieron ellos, fue decisión, y yo se lo agradezco. No sé. Yo le dije: muy bien, después de explayarme, les dije: vale, cuando se estrene el documental, esta persona será demandada y tendrá que demostrar esto que dice. Ajá. Bien hecho. Y la propia productora dijo: no te preocupes, lo vamos a cortar. Y lo cortaron. Pues dice mucho de ellos. Sí. De hecho, dice muchísimo. Exacto, sí. Y por último, vamos a la última pregunta, antes de que entre Héctor. ¿Qué mensaje le mandas a tus fans? Los que todavía no hayan comprado las entradas para el 27 de marzo. Hay 3.000 entradas vendidas, chicas, daros prisa. ¿Qué mensajes les mandas? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué último mensaje les mandas para que las compren ya mismo? Mis amadas y amados Yurefans, 27 de marzo, Palacio Vistalegre de Madrid. Seáis del punto de España en el que viváis. Va a ser el conciertazo más importante hasta ahora de mi vida. Repaso de toda mi trayectoria.
con además muchísimas sorpresas. Las entradas están volando. No os podéis quedar sin ellas. Se viene la Navidad. Total. ¿Qué mejor regalo que Yure entradas? Yure entradas para el mega conciertazo de Llurena. De aquí, la Menda. ¿Qué será esto? 27, anotadlo, por favor. 27 de marzo, Palacio Vistalegre de Madrid. No esperéis más. Regalo de Navidad o de Reyes. Lo que sea, o de cumpleaños, si algún También. O porque sí. Pero es un único concierto, que lo fecha, tengas súper única claro. fecha. No se va a Exacto. repetir. Bueno, sí, se va a repetir. Ojalá. Claro. Ojalá, Pero, Pero en esta ocasión... pero hasta el día de hoy Sí. es el más importante. Por tanto, vais a esperar a que os lo cuenten. Yo no lo haría. Vividlo en persona y luego podréis opinar. Yo os digo que lo vais a pasar Qué raro. de lujo, de maravilla, que va a ser épico e inolvidable. Y de verdad, yo en vuestro lugar no me lo perdería. Pues con este mensaje llegamos a la parte final que va a entrar Héctor. Quiero decir una cosa antes de que entre Héctor. Héctor, yo me siento aquí, ¿vale? Y normalmente veo a Héctor sentado aquí Sí. en un sofá. Llevamos 50 programas, Sí. ha colaborado creo en 20 tranquilamente Sí. y nunca la había visto tan pendiente, Tan emocionado. tan emocionado. Gesticulando cada palabra que tú decías. Si alguna vez me veis mirando hacia allá es porque le estaba viendo con tanta Sí. intensidad cada emoción y le estaba mirando eso porque jamás la había visto tanto. Porque Así te que quiere. gracias porque es el Porque te efecto adora. que tú generas en las personas. Bueno, Así que- me halaga muchísimo, en serio. Así que entre Héctor. ¡Qué entrector! Hola, Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Pues encantado de tener a Juliana de invitada. ¿Cómo lo has disfrutado? Me ha gustado muchísimo, porque, ¿sabes qué? Decías que es verdad que pasa por aquí mucha gente, pero se le decía a Álvaro antes de que vinieras que, claro, yo desde que era pequeñito, es que en casa es que estaba siempre en la tele, ¿es verdad? Entonces es que es como que crecí pues contigo en casa. Mi yaya veía los programas, mi madre los veía, entonces pues claro, es como tener a alguien que has visto tanto tiempo ahí, entonces es una sensación muy bonita. Único, ¿no? Único, Ay, cómo me Único, ¿no? alegro. Sí, sí, Pero sí. de verdad que, como he dicho antes, Con un estoy bonito. muy feliz Pues nos alegra aquí haciendo esta entrevista tan Qué bonito. bonita, Ay, nos alegramos de tan oír eso. cercana, tan libre, Tan libre. Pues sí. que es lo que yo más valoro en este mundo. Así que, cariño, Vamos a por ello. Vamos a por ello. Vale. Vamos pues a mira, jugar. El juego es este tipo de juegos que se hacen mucho de te digo dos cosas y tú tienes que decir la que más te gusta. ¿y si son las dos? Pues si son las dos, son las dos. Vale que pueda Puedes. elegir dos. Vale. Pero quiero que te mojes también, un poquito, ¿eh? Que seas sincera, que digas tu verdad. Vale, empezamos con una muy sencilla. ¿Eres más de País Vasco o Madrid? ¿Qué te tira más? O las dos. Qué las dos. complicado. Ostras. Lo dice sencilla. Claro, esto es complicado. ¿Qué te tira más? O ¿Qué sea, te tira yo, más? yo amo mi tierra, Claro. pero sí que es cierto que llevo viviendo en Madrid desde el año 98. Claro. Son ya muchos años, es casi como que llevo más años aquí Por eso, ¿no? que en mi tierra. Claro. Pero es que no me puedo No te puedes quedar, decantar. eres mitad y mitad, ¿no? Soy mitad vasca, mitad gata. Vale, esa te la compro, esa te la compro. Esa te la compro. Vale, después, con tus giras, ¿qué has disfrutado más, de Londres o de China? ¿Cuál te llegó más de las dos? Son diferentes. Son diferentes. Pero las dos giras de China fueron absolutamente brutales, inolvidables. Vale. Es una cultura también muy diferente. Yo Japón es el viaje que más me impactó, o sea, Yo no he es que estado- no, pero digo, la cultura asiática en general es muy una cultura que te diferente. impacta, ¿no? Sí, impacta muchísimo. Yo me enamoré de China, Pues tenemos China entonces. pero es que las dos actuaciones que he hecho en Londres También te- me han enamorado. Y el público Claro, claro. de Londres. ¿Cambia mucho O sea, el público de Londres al de China? ¿Cómo es como público? Es diferente porque, Sí. pues como aquí en España, por Sí, ejemplo, claro. en China Sí.
¿Cómo y son? lo digo por experiencia, al ser otra cultura, Por otra eso, por eso, educación, por eso. son como muy tranquilos, muy pausados. Sí. Aquí somos como de darlo todo, Sí. de Chillamos. ya, tal. Allí son como tranquilos. Al hacerse fotos contigo, ¿Sí? aquí somos de agarrar al artista, tal. Tocamos. Sí. Allí es como quieren hacerse la foto. Pero espacios. Ya. Y yo lo que hacía, porque me nace, porque soy Claro. así, era Es que tú eres como yo, tú agarrarles. eres muy de contacto físico. Sí. Yo también lo soy, te Sí. entiendo. La gente que somos así no lo entiende, necesitamos tocar. Totalmente. Contacto físico, claro. Totalmente. Yo te entiendo, Yurena. te Entonces entiendo. yo, con todo el mundo que se hacía fotos en Chira conmigo, Claro. se quedaban así pegando, estáticos. Y yo decía, o sea, yo pensaba, no. Nada, no muerdo. Es que, ¿sabes? Te Y digo nos una cosa. hacíamos así las fotos. Es que Yurena es del 11 de diciembre y yo soy del 7 de diciembre. Sagitario. Tenemos energía sagitaria, efectivamente. Exacto. Efectivamente, claro. Sí, somos muy de piel. Claro, viscerales. claro. Tú me entiendes, tú me entiendes. Mi sobrina nació el 11 de diciembre también. Ah, mira, qué fuerte. ¿En serio? Compartir día. Qué gracioso. Guau, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Causalidad o casualidad? Ah, Espero que salga con el mismo talento que tú. Oh, Ay, qué gracias. bonito. Seguro que más. Oh. Difícil, ¿eh? Más. ¿Qué prefieres, mar o montaña, Yurena? Mar. Mar. Yo también. Yo también. Adoro el mar. Me encanta la montaña. A mí te lo. Pero ahí, ¿no? el mar, ese sonido tan relajante. Te bañes o no en el mar, ¿no? Verlo, escucharlo, sobre todo al anochecer. Me encanta. Te llena. Amo el mar, A mí también, yo también él quedaría con el mar. amo el mar. Luego, has estado hace poco en Bake Off, ¿no? Pues hace justo un año. Hace un añito. Entonces, ¿qué te quedarías más? Porque vi que también estuviste en otro tipo, no es cocinar, pero parecido que era ven a cenar conmigo, ¿no? Entonces, ¿con cuál te quedarías de las experiencias? ¿Con Bake Off o ven a cenar conmigo? Totalmente diferentes. Claro, porque era... Bake Off es mucho más duro. Sí. Es muy bonito. Tuviste un episodio duro, ¿verdad? Me parece con En Bake Off en Bake Off, ¿no? Con un postre, no sé qué pasó. Yo no lo vi, ¿no? es que... Como un episodio de ansiedad que tuviste, pero que luego te recompusiste Sí. y acabaste, ¿no? Ay, lo de la tarta turca. Esto. ¿Cómo lo viviste esto, No Yurena? llego a poner... Eso. Porque era este postre, Sí. era... teníamos que elegir un país, ¿no? Sí. Y dentro del país que cada cual eligiéramos, pues decorar la tarta con algo típico de ese país. Yo elegí Turquía, amo Turquía. Y yo elegí bandera turca. No te dan mucho rato para hacer todo esto. Yo no sabía de postres absolutísimamente nada. Empecé de cero y era como, te volvías loca. Yo me volvía loca. Bueno, todos en verdad, Ya. todos y todas, ¿eh? Tiene que ser duro. Pero bueno, yo hablo por mí. Muy claro. X minutos, mogollón de cosas por hacer, de pesar, de tal, si algo, porque en repostería Claro. todo tiene que ser medidas. matemático. Ya. Si te pasas 2 milímetros o te quedas corta, lo tienes que tirar. está. O sea, entonces era locura absoluta. Dentro de todo eso reconozco que fue maravilloso, pero para mí hacer la bandera turca era súper importante y no llegaba. Claro, quería ser Y fidedigna es- la bandera, ¿no? Totalmente. Claro. No, y a mi trabajo, porque como he dicho antes, en lo que yo me involucro, lo hago al 1000 por 1000. Pero es que además había, en mi caso, la bandera, había que trabajarla con fondant, de 2 colores, blanco y rojo. Sí. El fondant es muy difícil de trabajar. Aparte de ya haber hecho la tarta, bueno, el poco rato que tienes, ¿no? Claro. No llego, ya me volvía loca porque evidentemente yo quería llegar, quería hacerlo porque para mí era muy importante. Claro. Bueno, al final llegué. Salió un poco escuchimizada,
Pero lo conseguiste. pero lo conseguí. Eso es importante. Salve el postre. Estaba el puesto. Luego, ¿cuál te quedas más de tu primera época? ¿A por ti o No me pidas? Si tuvieras que elegir. Es el mismo disco, Pero si tuvieras que elegir una de las dos canciones, ¿A por ti o No me pidas? ambas. Es que son como hijos, ¿no? No puedes eso es como cortar un dedo de la mano. Exacto. ¿Cuál te cortas? Sí. Ya. Vale. Amo ese disco, ya lo he dicho antes. Y de la época Llorena, si tuvieras que elegir Around the World o Maybe. Around the World. Around the Es World. que vaya temazo. Es que esa es increíble. Madre mía. Sí, para mí es un Icónica, es muy temón. bonita. Y el videoclip. El videoclip es buenísimo. Qué Eso bueno es. ¿Cuánto tiempo te llevó el videoclip? ¿Fue mucho o qué? Lleva un tiempo. Es que tuvo... Es- tenía que ser Lleva un complejo. tiempo. Es tu videoclip más complejo de todos. Es el más complejo, la producción más compleja. El director del videoclip es Juan Barrero, que ha hecho videoclips para Mónica Naranjo, para Alejandro Sanz, para Julio Iglesias, para un grande dentro de los grandes, ¿no? No, es que se notaban porque el videoclip era de mucha calidad. Sí, es el más, para mí es el más potente. Te lo costeaste tú, claro, ¿no? Porque ya es de la época autoproducida. Sí, autoproducida. lo O sea, costeaste. todo autoproducción. Quedó increíble. Quedó muy bien. Me encantó cuando estábamos en Benidorm, cuando subiste al escenario y la cantaste un poco. ¿Sabes qué momento digo? ¡Que fue una sorpresa! Porque a mí no me habían dicho hasta 2 minutos, me lo invento, o 5 minutos antes, que iba a salir al escenario. Bueno, ¿te acuerdas? Que nos No lo quedamos? sabía. Yo sí que me quedé. Cuando me dicen, no, es que te tenemos una sorpresa. ¿Cuál? Que vas a salir al escenario del Benidorm Fest. Este año tienes que volver. Perdón. Y el cariño que te debió llegar de la gente. Te llegó el cariño, ¿no? De la gente. Se caía aquello. Estábamos... Lo Sí, viste. estábamos ¿no? allí, estábamos allí. O sea, nos no conocimos es allí. algo que me invente. Tú no te acuerdas, pero nos conocimos allí. Sí, hablamos muy breve, ¿En muy serio? breve. Estuvimos en el Palace en la fiesta de Radio y Televisión Española después, pero estaba todo breve. el mundo que te Sí. cogía. No te paraba de ver la gente. Y yo te dije muy breve, hay una cosa que se llama la pastilla gay. Él te dijo- La semilla se plantó ahí. Sí, ella plantó la semilla. Pero sí. Causalidades. Eso, Total. Y aquí estamos Y aquí hoy. estamos. Y aquí estamos Y hoy. aquí estamos, a día de hoy. Si tuvieras que elegir entre dance o pop, ¿con cuál te quedarías, Llorena? Me gusta mucho el pop, Claro. pero sin duda elijo el dance. De hecho, como ya hemos comentado antes, Sí. mi primer disco del año 93 era dance. Claro, ya había ahí... Exacto. Ya te tiraba. Totalmente. Y de hecho, sí, cuando ya ficho por discográficas es más pop, pero cuando yo me autoproduzco ya en el 2012, vuelvo al dance. Claro, eso es lo tuyo. A mis orígenes. Claro. Eso es lo tuyo. Totalmente. Exacto. Y es con lo que más me identifico. Y os digo una cosa, independientemente del disco del 93, que es para mí la joya más grande, el siguiente disco que más amo y más adoro es el álbum Around the World. Es que es Claro. buenísimo. Y los singles muy que, bueno. que he ido publicando después, que Claro. no están incluidos porque han sido posteriores, pero todos son dance. Y yo me identifico con la música dance por mi carácter, por mis gustos. Por tu forma de ser, Exacto. por tu esencia. por Exacto. todo. Conectas más. Y para cuando Conecto nueva más con música. dance ya mismo. Yes. Yes. En nada y menos. Tenemos nuevos temazos. A bailar. A bailar, como decían los cantores de Hispalis, a bailar, a bailar. Pues Sí. siguiendo con, vale, antes que hablabais mundo realities, aunque creo que este ya respondiste con ellos, te iba a preguntar si te quedas con un hermano dúo supervivientes, porque entiendo que es por lo que has sido antes. Por lo que os he Por lo que has comentado, vivido de tiempo, ¿no? porque Supervivientes, Claro. eh, Bueno, estuviste 9 semanas. como 9 has dicho. semanas. Claro, es que son 2 pero, meses y pico. pero es que fue el reality, no sé por qué, en el que de verdad el público, la Conectó, gente de a pie, te conoció. más me conoció. Y de hecho, aún me lo siguen diciendo a día de hoy. Bueno, y quizás porque es el que es menos, yo creo, de luces y neones y de parafernalia. Al Es final absolutamente real. Estás ahí sin maquillaje, ¿no? Lo que hay es lo que hay, Bueno, no hay... y es extremo, Claro, o sea, estás ahí... ahí se te conoce como realmente eres. Total. ¿Cómo es eso de estar, no sé, tanto tiempo sin comer y tal? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo se gestiona? Es duro, ¿Verdad? es duro. Yo creo que me desmayaría los 2 días. Sin embargo, hay gente... Estoy en mi casa un día, ya sé que como poco y me digo, ¿sabes? Digo, ¿cómo aguantan aquella gente allí con la solana
el Además, sol. el saber que no tienes nada. Y la lluvia. Tiene Y que la ser muy lluvia duro. cayendo sobre ti. Para mí eso es lo más duro. Fue lo más duro, ¿eh? Las tormentas. Que no es una tormenta de España. Claro. Son tormentas y lluvias que piensas que se va a acabar el mundo. Y tú estás a la intemperie. Sí. Madre mía. Y sobre todo, casi siempre son de noche. Claro. Ya. Pero mira, Es horrible. Eso es horrible. No duermes. Te quieres morir. Y al día siguiente estás. No, claro. Ya. Te quieres morir. Para mí lo menos difícil, y a lo mejor va a haber gente que no lo entienda, era la falta de alimento. porque había otros condicionantes que eran más duros. Porque yo siempre he vivido a dieta desde los 13 años. Estás ahí ya. Y era como lo menos duro, ¿no? Lo que más soporté, lo que mejor llevé, era el vivir a intemperie, los millones de bichos, de insectos, Pero mira, la Tamara niña que se tuvo que ir a Valladolid por los resfriados estaría orgullosa de esas lluvias que resististe ahí como una campeona. ¿eh? Totalmente. Que ahí no hubo catarro ni nada, ¿eh? No. Ahí no. estuviste 2 meses verdad. hasta el final sin catarro ni nada. Exacto, exacto. La más fuerte. Y es que al final, como he dicho antes, creo, quitando las 2 o 3 primeras semanas por lo que he comentado, es que me hice con ello. Era como, me sentía en mi casa. Total. O sea, me sentía la dueña ya de aquello. Es que fue una maravilla. Es que nos diste unos momentazos. Ay, cómo me alegró. Sí. Me hubiera encantado ganar. Deberías. Bueno. No me acuerdo quién ganó. ¿Quién ganó? No me acuerdo. Jorge. Ah, es verdad. Jorge El chico este que era policía. Es que ¿no? supervivientes casi siempre era, dan la era victoria. modelo. Ah, vale, sí. Casi No- siempre dan la no victoria era a el los más hombres. conocido. Yo creo que de las mujeres ahí también, también hombre. Sí. Lorena, tenías ahí, dabas ahí tu momento, ¿no? Yo creo que tú lo luchaste. Jo, ¿sabéis qué la que pasó? más. ¿Qué pasó? Y esto sí que, en verdad, esto sí te da mucha rabia. A mí me echaron la primera semana, pues como yo no hacía más que llorar, En sentirme el dúo, mal, ahora por, hablamos. en No, supervivientes, Supervivientes. Sí. porque ya mi mamá estaba con Sí, yo Alzheimer, lo recuerdo. Que tú lo estabas pasando muy mal por eso. mucho. Por de- Entonces los compañeros me votaron todos para echarme en esa primera semana. Bueno, no pasa nada. Me dolió mucho porque yo aposté a full por superviviente, Claro. pero claro, por otra parte tenía este handicap, ¿no? Ya. Esta situación. Yo, cuando me dicen que me tengo que ir yo, estábamos nominados Tejado y yo. Es verdad. Y me echaron a mí. Me monto en una barca con un chico de redacción y con un garífuna, ¿no? Y yo en verdad pensaba que ya me venía para Claro, que se España. acababa la experiencia. Pues no. Me llevaron, La palapa esta, ¿no? Que estaba sola, ¿no? en principio, me llevaron a otra isla donde había un garífuna, Víctor, Sí, ¿eh? con el que conviví una semana, que él no era concursante, era un garífuna. Claro. Em, ¿Qué tal eso? pues dormíamos en el mismo refugio, que nada más llegar, Es que qué fuerte. que ya era de noche, Qué fuerte. que ya era de noche, Qué miedo. que yo iba como iba, Qué miedo. que yo pensaba que ya me iba a mi casa, que de repente me encuentro allí con un garífuna, que no sé de qué va esto, y que hay que construirse un refugio con hojas de palma y 4 palos. Qué horror. Tú dijiste, hombre, por Y te favor. han secuestrado aquí en la isla. Yo no entendía nada. Pero bueno, en verdad yo no quería irme de supervivientes. Claro. Claro. Ya te habías mentalizado, ya estabas allí, ya. Sí. Ya está. Construimos el refugio, pues eso que es con 4 hojas de palma y 4 palos. mía. Y ahí estuve una semana Ya. con Víctor, con el garífuna, que insisto, él no era concursante. No. Esto fue la segunda semana, a tercera, expulsaron de uno de los grupos, Sí. porque yo ya estaba sola, Sí. a Miriam Saavedra. Es verdad. Y llegó, yo cuando la vi llegar, qué fuerte. Yo solo la conocía de un día. En la isla. Sí, cuando comienza Supervivientes, que nos tiramos del helicóptero tal,
Pero es que antes de tirarnos, el día antes o 2 días antes, nos habían juntado a los 2 grupos en el Hotel Palma Real para una comida. Claro. Y ahí fue la primera vez que yo la conocí. Y es cierto que ya de entrada hicimos buenas migas. Lo poquito que hablamos. Y cuando la vi llegar en la barquita, sola, empapada, porque llovía mucho, llovía bastante, y ya era casi de noche, me alegré mucho de verla, mucho. Claro. Y era islas itinerantes para mí, ¿no? En este caso. Y Jorge Javier, el programa, conecta con nosotros, tal, con el Garífuna, con Miriam, que acababa de llevar, y conmigo. Y yo tenía mi saco en el cosito, en el refugio. Sí. Miriam llevaba su saquito, que acababa de llegar. Esto es isla itinerante. Ahora tenéis, me lo invento, medio minuto para coger vuestras cosas e ir corriendo hasta la barca, y lo que se quede fuera de la barca... ¡Qué fuerte! Qué locura eso. No os lo podéis llevar. Y ahí tú colapsas. Yo, a ver, hay un tema. Desde hace muchos años yo estoy acostumbrada a llevar taconazos. Claro. En mi casa, evidentemente en zapatilla, pero con zapatilla que tenga cuña. Claro. Si me pongo plana del todo, se me inflaman los pies, los tobillos y me empiezan a doler mucho. ¿En serio? Porque ya mi pierna, mis huesos, se han hecho esto. Tienes pie de diva. Te estaba Tienes pensando. pie de diva. Lo estaba pensando, no lo quería decir, pero lo estaba pensando. La anatomía, la fisionomía de una diva. Le pide tacón el pie. Lo estaba pensando. Por algo será. Yo qué sé. El tema es que Claro. yo ya tenía muchísimo dolor, casi no podía andar. Claro, no podías ir sea, corriendo por tus cosas. Exacto. Claro. Entonces era cargar con el saco. Madre mía. Tenías X, que era muy poquito, para llegar a la barca, que no estaba ahí, Madre a 2 metros. Tenías que ir corriendo, porque si no el saco se te quedaba fuera, o tú te quedabas fuera, y yo no me quería quedar fuera ni que el saco sin se el quedara. saco? Con unos dolores en los pies y en los tobillos hinchados, Madre mía, Yolanda. un cuadro. Bueno, pues al final llegué a la barca. Ole. Y nos llevaron a otra islita, que era Cayo Paloma. Llovía mogollón. Yo, insisto, no me podía ni mover de los dolores. El Garífuna, en ese momento, seguía estando. Fue con nosotras en la barca. Sí. Llegamos allí y había que construirnos otro Es que refugio. no parabas de construir. No sabéis los refugios que construimos. Todo el día construyendo obrera. Total, hasta que nos mandaron, ¿De dónde obra? hasta que nos mandaron a la casa del árbol, al palacito. Al palacito. Era todo construir cada semana y cargar con saco, porque era isla itinerante. Esto. Es que para veros. Bueno, Qué fuerte. pero Es que eso, escuchadme. la experiencia que te llevas, ¿no? Sí, total. Claro. Insisto, es mucho más duro, extremo, Sí. de lo que la gente pueda imaginar. Sí, yo siempre lo pensé. Pero, ¿sabéis qué? Lo repetiría 20 veces más. Qué fuerte. Te llenó. Qué bonito. Te deja una huella, Sí, ¿no? te deja algo, Qué fuerte. por mal que lo pases, llores, patalees, digas, esto es una pesadilla. Da igual. O sea, queda algo dentro de ti, de ese reality, Esa aventura. que quieres volver. Qué bonito. Qué bonito. Y de hecho, quiero volver. Bueno, pues ya sabéis, ¿Verdad? Queremos a Ella Yurena está en Supervivientes. All Stars. Totalmente, vamos. Y siguiendo, nos quedan 2. Ay, no puede ser más. me alegro que te gusten. Siguiendo en esta época así televisiva, si tuvieras que elegir entre otros proyectos que hiciste como Hotel Glam o Crónicas Marcianas, ¿cuál de los dos te quedarías? Hotel Glam pertenecía a la misma productora, Yes Music, que Crónicas Marcianas. Es exactamente lo mismo. Sí, ¿te llenó igual? O porque uno era más convivencia, el otro al final era más ir y volver. Sí, claro, a Crónicas, como cualquier otro programa. Claro. Tú ibas como invitada o invitado, hacías tu entrevista y te ibas a tu casa. Por eso. Hotel Glam era un reality de convivencia, también, ¿no? y ahí estuve 2 meses. Qué raro que nunca volvió en una segunda parte. Lamentablemente. Funcionó muy bien, Porque ¿no? era un Audiencias, formato
muy bueno. Sí, era Y funcionó muy bien el programa, ¿no? Y solo hay que ver que tuvo una Fue edición top. y se acuerda todo el mundo de él. Sí, hombre. Y mucha gente está pidiendo Bueno, sí. que vuelva. Debería salir en Hotel Glam. Es verdad que es raro que no se continuó, pero también creo Por que sería diferentes difícil. causas. Sí. Sí. A ver, era complicado también. Por diferentes causas que, dentro de que tenemos la libertad de hablarlo, sí que es cierto que hay cosas no se que puede. quizás no se deban decir. Total. Sí, sí. Pero sí que es cierto que Hotel Glam debería volver. Debería volver. Estoy de acuerdo. Sí. También creo que es difícil porque es que fuisteis una generación con mucha fuerza que yo no sé había hoy mucho- había que enseñar a mucho los tono. personajes en un Hotel Glam, o sea, si no repetiráis los mismos, claro, quiero decir. Yo no repetiría Porque- con los mismos, lo siento. Es que ya, no me extraño. Ya, no. Lo siento. No. De hecho, si mal no recuerdo, hasta días antes, cuando ya habías firmado, si mal no recuerdo, no sabíamos quiénes íbamos a estar. Tú no sabías con quién ibas a estar conviviendo. Por miedo a que dijeseis que no a alguno, Claro, ¿no? claro. Hoy en día eso no se permite. Que de hecho antes, cuando has hablado todo esto que has hablado, que me ha parecido Yo precioso... no conviviría, Bueno, a lo mejor con algunos sí, o con algunas concursantes, ¿no? Pero con muchos no. Ya. No volvería a repetirlo. no nos sorprende tampoco. Lo siento. No, normal. Soy así de sincera. No. Que antes hablabas también, que me ha parecido muy bonito todo lo que hablabas de... Bueno, de la figura de tu madre en estos programas, de cómo... ¿no? Yo creo, y de ti misma, y yo creo que, si me permites, que creo que lo que pasó es que en aquellos años 2000, aparte, yo creo que la sociedad no estaba acostumbrada a ver mujeres empoderadas y fuertes, porque yo creo que fuisteis víctimas un poco de lo que le pasó también. Yo me acuerdo, por ejemplo... que es otro universo, pero bueno, Just Music. Chenoa también, ¿no? Ah, Chenoa Era una le mujer pasó. que se la juzgó mucho por Se su la juzgó. carácter, por defenderse, ¿no? Sí. Porque yo creo que estábamos muy acostumbrados a ver a las mujeres más sumisas. Tal, tu puede madre ser. no, tu madre era una madre, una señora, ¿sabes? Tú lo eras también, salías ahí a defenderte. Y yo Es creo verdad, que tienes la razón, sociedad... nunca lo había pensado. Yo creo que la sociedad no estaba acostumbrada a ver mujeres Y empoderadas. que no se hablaba nada de salud mental. Tampoco. Porque hoy en día se habla de salud Lamentablemente. mental, lamentablemente, y Tampoco. se permitía todo. Y todo. Todo, sin importarles el daño Todo. que causaran. Todo. Y que causaron mucho. Todo. Todo. Pero, Todo. pero te sobrepusiste a ello. Exactamente. Y cuando tuviste que coger una verdura y hacer así, que yo eso... Ole tú. Yo no quiero ni acordarme. Pues yo eso me encantó, Increíble. porque te hiciste defender y valer. Y eso es lo que importa. Eso es lo Eso es lo que hay que hacer. A ver, yo. No te quedaste con la cabeza insisto, gansa. Y eso es lo que yo creo que tú tienes que estar súper orgullosa de ello. Yo, en serio, os Nunca lo te has dejado digo. pisar. Eso es me lo más refiero, a importante. eso me refiero, a eso Y me eso es lo refiero. más importante. No, me nunca refiero. me he dejado pisar Eso me refiero. y nunca Y lo haré. nunca he pisado. Cuando yo me equivoqué y tenga que pedir perdón y asumir que me he equivocado, lo hago. Pero no me voy a dejar pisar injustamente, Exacto. sin motivo y por nadie. Pues este es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Totalmente. Sí. ¿Qué les dirías a esa gente, Llorena? Que les den por culo. Que le jodan. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿De quién hablamos? A la gente que tú sientes que no te valoró, que no te dio tu espacio, que sentiste, ¿qué le dirías hoy en día con todo lo que has vivido y lo que sabes? Después de 35 Ay, años, ay, ay. después de 35 años de carrera, Eso. os guste o no, Dilo. lo queráis admitir o no, yo sigo aquí. ¡Brava! Sigo aquí. Muchos y muchas de tanto daño que me hicisteis ya no existís. Y no estáis. Ni no vais a estar. Creo que, señoría, Caso cerrado. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje final, el mensaje de una artista muy luchadora, una artista que ha trabajado duro contra todo y contra todos, y una artista que por fin este año se le empieza a dar el reconocimiento que se merece. Y el culmen de ello será el 27 de marzo. Que tenéis que para comprar las Fiesta entradas. Alegre. Os dejamos el link aquí Estará abajo para que Lluvena. sea muy fácil para todos vosotros comprar las entradas para De que paso su carrera, no os quedéis no sin ellas. perdáis. Y estarán de Coco, Ornella, Vania Vania Vainilla, Vainilla, La Prohibida, Papatopo. Papatopo y muchas otras sorpresas. Súper bien que- rodeada. exacto. Bueno, no puedo pedir más. Llorena, queremos darte las gracias. Muchas gracias. gracias. De verdad. Ha sido por... todo un ¿Te ha placer. gustado? Nuestro Me ha también. encantado. Esperemos que Pero a no ver, podemos continuar. esperemos haberte dado un poquito de todo lo que te mereces. Sí. Esperemos. Y que de aquí para arriba, sí. Todavía se Siempre. puede. Exactamente. Siempre. Sigue siendo Siempre. tú, sigue siendo la persona que eres actualmente
Fiel a ti misma. Abrázate, quiérete y nunca dejes que nadie te pise. ¿Sabéis cuál es una de mis máximas? Siempre fiel a mí misma. Vale. Y con eso se va a todos los lados. Héctor, gracias, cariño. A ella, gracias a ella, gracias por a ella. esto. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, fiestas. feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos vemos en un par de semanitas cuando volvemos. Os queremos un montón. Suscribiros, darle like, todas esas cosas. Y seguid comprad a las Llurena entradas. Y comprad las entradas. Llure besos. Llure. Llure eso. Y llora entradas. Pues gracias. Chao.